Hola Elena, buen día. Bueno, agradecido que me hayas invitado a tu programa y poder compartir un momento de experiencias vividas, de conocimiento para vos, para tu público, así que agradecido. Pues agradecida infinitamente. Me gustaría, yo te conocí, Nahuam, porque dentro de mi búsqueda personal había algo que me indicaba que por más que yo buscara, que por más que yo hiciera, había como una especie de mano negra, le llamaba yo, que parecía que no quería que yo fuera feliz. Y entonces un día llegaste tú a mi vida y me pasaron un vídeo en el que explicabas lo que eran los egregor y a mí me dejaste loca porque por fin pude entender qué era esa mano negra. Y esto es un poco, si te parece bien, lo que me gustaría que pudieras comentar con nuestros oyentes, explicarnos qué es esto del egregor. Bueno, para entender sobre esta creación, ¿no?, del egregor, tenemos que entender un poquito un componente real que sería la descripción así somera del campo de energía que a nosotros nos rodea. Es decir, todas las personas vivimos dentro de un campo de energía y de información. A ese campo yo lo llamo la burbuja holocuántica, una especie de capullo ovoide que expresa el contenido de distintos vehículos que tenemos. Es decir, como vos decías, la energía está sostenida en un vehículo que está más allá del cuerpo físico, que se llama cuerpo etérico. Luego, otro cuerpo sutil ya está en otro espacio-tiempo, ¿no?, perteneciente a nuestra estructura energética, llamado cuerpo emocional o cuerpo astral, donde expresamos emociones y sentimientos. Y después otro cuerpo más, otro vehículo, por los cuales nosotros podemos pensar. Se llama el cuerpo mental. Acá hay que hacer una gran diferencia de corrientes de pensamiento que creen que es el cerebro el que piensa, y no es así. Es el pensador, o sea, el yo real, utiliza el cuerpo mental, ese vehículo, para generar una frecuencia que se llama pensamiento, que el cerebro decodifica en ese mensaje, ¿no? O sea que hay que saber que esos cuerpos están comprometidos en la conformación del egregor. Entonces, ¿qué es un egregor? Es un cúmulo de energía y de información que se va creando a través de una secuencia de pensamientos y emociones que tenemos. Elena, tenemos aproximadamente 60.000 pensamientos por día. Si esos pensamientos van dirigidos siempre en un mismo sentido, en un mismo significado, se va creando ahí una estructura, yo llamo egregor, es un elemental que crea la misma mente de la persona, es como una especie de homúnculo, un pequeño ser que empieza a oscilar dentro de esa burbuja holocuántica y su alimento, es decir, su energía proviene de que la persona siga pensando y sintiendo en la misma dirección. Generalmente son pensamientos obsesivos, pensamientos recidivantes, pensamientos que nos llevan siempre a estar en un espacio de incomodidad y obviamente tienen una identificación energética y emocional que la expresan estos vehículos. De hecho, esta forma de pensar crea esta figura de energía llamada egregor, que tiene cierta independencia del mismo pensador, entonces sabe que su existencia está garantizada en la medida que la persona siga pensando en la misma línea. Es como una especie de obsesor que lo crea la misma persona.
Entonces la persona puede de pronto poner toda su fuerza de voluntad en tratar de hacer cambios y de pronto siente que hay como una fuerza ahí interna que lo va llevando siempre al mismo paradigma. Y es tal así que la persona se siente como obsesada, poseída por este vínculo. Entonces muchas veces nosotros creemos que simplemente es un problema psicológico, va mucho más de ello, porque acá tenemos que hablar de un ente creado por la misma persona, ¿no? Es decir, en forma muy sintética puedo describir que esa figura la creamos nosotros y genera una especie de mandato que lo tenemos ahí, que nos va llevando por caminos que no nos hacen felices y que nos van trabando. Es una resistencia que no nos damos cuenta, pero está ahí presente y domina parte de nuestra vida, ¿no? ¿Se entendió, Elena? Lo que yo entiendo, y creo que lo has explicado muy bien, es que nosotros, según yo intento explicar a veces también que es según donde pongamos nuestra atención, porque nuestra atención es algo que nosotros elegimos. Es como que si yo enfoco mi atención en algo que me impide avanzar, que no me viene bien, que son pensamientos, como dices, obsesivos, negativos, de carencia, de malestar, no sé, eso lo que hace es generar este ente que genera un círculo vicioso y hace que es un poco que necesite, que nos obligue de alguna manera inconsciente a tener estos pensamientos cada vez más a menudo para él tener su alimento y un poco como ordenar o mangonear nuestra vida, ¿no? Correcto, así funciona, ¿no? Entonces ya por lo menos tenemos presente que existe ahí un foco, claro, una causa, se llama causa etiológica, es decir, el origen de mi compulsión, el origen de mi confusión, de mi distorsión, puedo ya enfocarlo y ahí poder entablar un proceso terapéutico, porque si no conozco qué es lo que me pasa, es muy difícil poder anular esta energía o trascenderla, Elena. Yo algunas veces, Nahuan, una vez he escuchado esto que nos estás explicando, cuando me viene algún pensamiento negativo, lo corto y digo, no, que no te voy a dar más de comer, que te olvides ya, que yo ya no te voy a alimentar. Entonces me gustaría que nos explicaras de alguna manera qué podemos hacer para darle la vuelta a esto, me imagino que igual que hay egregores negativos, por decirlo de alguna forma, o que nos impiden ser felices, que de eso es otro tema que también quiero hablar contigo, habrá algún egregor que también me haga sentirme bien, ¿no? Quiero decirte, ¿se podrá utilizar? Sí, en teoría sí, pero generalmente no ocurre así, Elena. En la sumatoria de las causas te das cuenta que los egregores operan en el proceso inconsciente del pensamiento que tiene que ver con historias, memorias que hemos heredado o forma de pensamiento o los contextos en los cuales nosotros procesamos la información que nos llega. Generalmente su origen es de pensamientos negativos. Obviamente que puede haber alguno positivo, ¿cierto? A través de un trabajo de la conciencia. A eso me refiero. Pero en lo común son entes negativos, Entonces, la primera forma a operar terapéuticamente con ellos es saber que existe, porque si no estaría peleando con un fantasma. Eso existe, es una realidad. Nosotros tenemos que pensar, ¿cierto? O saber que cada pensamiento es un evento cuántico, que tiene una información y una energía, tiene una consecuencia. Imagínate, Elena,
de miles de pensamientos que tenemos por día, tienen una consecuencia, no es algo insustancial un pensamiento, ¿no? Entonces deja una huella en esos campos vibratorios sutiles y también en el campo biológico, ¿no? Porque el cuerpo también va creando redes neuronales por los cuales esos pensamientos encuentran ya un canal de expresión y siendo cada vez más complejo, un compuesto, ¿no?, de una composición mental, emocional y también física. Entonces, la primera parte sería saber que eso existe. Pero eso no es el yo. Acá empieza un trabajo de identificación. ¿Quién es el yo real y quién es el no yo? Yo soy la conciencia que observo el contenido de la conciencia. En el contenido de la conciencia puede existir este egregor. Ahora, empiezo a conocer su estrategia. Su estrategia es llevarme a un modelo de pensamiento tal que genere una emoción que lo identifica, que tiene que ver en el plano físico con neurotransmisores, es decir, adrenalina, cortisol, que son los neurotransmisores del estrés, que se va impregnando en el cuerpo y me voy haciendo también adicto a esas secreciones, ¿no? Entonces, como ya conozco su estrategia y sé que no soy eso, puedo empezar a observarlo. Hay un fundamento en física cuántica que dice que el observador modifica lo observado. El acto de observar, poner el foco en la conciencia, en esta energía, en este elemental que hemos creado, y no enroscarme, por así decirlo, o irme en sus argumentos y en su estrategia, no caer en su trampa y observarlo, entonces inmediatamente me desidentifico y ahí perdió terreno, es decir, no tuvo lo buscado. Lo buscado es que yo me enrosque o me vaya con sus pensamientos y repita otra vez esa secuencia. Entonces, si yo consigo mantener una distancia del observador y este fenómeno, voy dejándolo cada vez más débil. Cada vez que aparece dentro de mi burbuja lo cuántica y puedo percibirlo, lo observo y como vos dijiste, muy bien, no te voy a dar de comer, no me enrosco en tu estrategia, soy yo, el ser real, la conciencia, la luz, el espíritu, que es la fuerza más grande que existe en el universo, y como una especie de foco de la conciencia, lo ilumino, y lo voy desintegrando en la medida que no lo alimento. Pues muchísimas gracias porque esta explicación a mí me sirvió de mucho. De hecho, lo que hago cuando lo identifico, como bien dices, es importante. Primero, saber que esto existe, saber que hay una causa. Porque hay veces que yo con la mano negra esta me volvía loca. Digo, ¿por qué? Y ahora también es importante, cuando te he escuchado, que no solo depende del... O sea, mis pensamientos muchas veces no solo dependen de mi conciencia o de mi inconsciencia, sino que también son muchas cargas heredadas, ¿no? O sea, que no solamente es todo lo que yo vengo arrastrando de atrás, de mis ancestros quizás, ¿no? De estas, pues estas cadenitas familiares que a lo mejor a nosotros nos toca aquí, o bueno, no sé si nos toca o no resolverlas, pero sí que es verdad que las traemos heredadas, ¿no? Esa es una parte, sería... Claro, es correcto.
Claro, eso es tremendo, ¿no? Las formas de pensar se heredan, ¿eh? La forma de ver la realidad se heredan, ¿cierto? Porque es un campo vibracional, no es porque tu madre o tu abuelo te diga determinada cosa, sino que los modelos vibracionales, los modelos energéticos se implantan en la descendencia y uno no sabe por qué piensa en la misma dirección de su biografía. Entonces tenemos que estar muy atentos que no solo se hereda el color de ojos, la altura, el pelo, el cuerpo, sino que los patrones energéticos también es un campo que nosotros recibimos inconscientemente y de pronto somos eso, Elena, ¿no? Y luego otra cosa muy interesante que me parece, porque a veces no le damos la suficiente importancia, pensamos que la mente va por un lado, el cuerpo va por otro, la emoción va por otro, y no somos realmente conscientes. Me sorprendió mucho el hecho de ver que mis emociones, mis pensamientos, también pueden llegar a dañar mi cuerpo físico. ¿No, Nahuan? Totalmente. Cada pensamiento, cada emoción tiene una huella en el cuerpo físico, ¿no? Y las cosas que no resuelve la conciencia se biologizan, es decir, se pasan al cuerpo, lo que llamamos el síntoma o la enfermedad, ¿no? Entonces el cuerpo es el último recurso, la señal de la inteligencia que nos da a través de un síntoma para que empecemos a operar en los modelos que tenemos que cambiar de enfoque de nuestra realidad, ¿no? Entonces, si seguimos en la misma línea de pensamiento y no nos damos cuenta que la enfermedad o el síntoma es una señal de la inteligencia sagrada para cambiar el modelo, bueno, vamos a vivir la experiencia de la enfermedad, ¿no? Es decir, esa es la relación de cómo un pensamiento o una emoción dejan una huella en el cuerpo, ¿no? Indudablemente es así. Fíjate, porque una de las preguntas que yo me hago alguna vez, yo he escuchado que cada 7 años más o menos, no soy médico, no lo sé con exactitud, nuestras células se regeneran, ¿no? Nuestro cuerpo se regenera. Estamos preparados para regenerarnos. Entonces la pregunta que yo me hago es si mi cuerpo se regenera, si mi hígado se regenera, si mis pulmones se regeneran, que bueno, ahora me confirmará si esto es así o no, ¿por qué si se regeneran sigo estando enfermo si yo tengo una cardiopatía o un problema de hígado? ¿Por qué si se está regenerando sigo estando enferma, no? Y esto me lo viene a explicar un poco, creo, Nahuan. Exacto, ese es el claro ejemplo de cómo la mente impronta en el cuerpo. Por ejemplo, una úlcera en el estómago, que el parénquima del estómago se cambia rápidamente, ¿cierto? ¿Y por qué persiste la úlcera si se cambia todo el contenido del estómago, ¿no? Porque lo que no cambia, lo que no varía, es la forma de ver yo la vida, ¿no? Entonces tengo una visión ulcerosa de la vida. Y bueno, la úlcera aparece como una señal que me está indicando que debo tomarme la vida de otra forma. Si yo consigo, obviamente, ver nuestra realidad desde un punto de vista más holístico, más espiritual, ¿no? Más orgánico, más integrado, esa señal va a desaparecer, porque ya la inteligencia del cuerpo no necesita mostrarme a través de la úlcera que estoy teniendo una distorsión profunda en el modelo, cambio el modelo mental de percibir la realidad y la úlcera desaparece. Así con cualquier enfermedad, ¿no? Yo por si acaso... Esto es muy importante. Perdón. Sí, discúlpame. Sí, no, te decía... No. Te decía que yo por si acaso, con esto del egregor, cada vez que viene un pensamiento, digo, no te voy a alimentar más si es negativo, y lo que intento cada día es trabajar más la gratitud, la sonrisa interior, para ver si así genero, lo que decía, algún egregor positivo que me haga sonreír cada día más, por ponerlo en positivo, ¿no? No sé si esto tú lo ves factible, ¿no? La idea es esta, y esto es un punto coyuntural en la creación de un campo vibratorio
de una energía luminosa, ¿no? Es decir, no alcanza con el pensamiento. El pensamiento dirige una intención, que está muy buena, el pensamiento positivo, pero el pensamiento positivo no cambia mi naturaleza, porque tengo que pensar y sentir en la misma dirección. Cuando el pensamiento y el sentir se unen en una dirección, ahí empiezo a remodelar los contextos en los cuales yo veo la vida. Solo el pensamiento positivo, como hubo corrientes, ya conocemos, de un tiempo atrás, pensar en positivo, pero siento adentro el negativo. Esa división es lo que me genera que no pueda cambiar. El pensamiento dirige la intención, que está muy bueno, pero debo sentir esa emoción de plenitud y de completud para poder entonces sí generar, como vos decís, un campo de vibración luminosa o un egregor positivo, ¿no? Pues ahí quedamos con el mensaje de pensar y sentir. Hay otro tema que me fascina, que he oído en tus vídeos y que además me parece muy importante y muy interesante en estos tiempos que estamos viviendo. Hay un vídeo que tú titulas Invita al caos a tu vida. Generalmente, bueno, pues estamos viendo que estamos en medio de un caos, ¿no? Por muchas circunstancias, no solo las externas, sino, claro, todo lo que pasa afuera también hay un caos interno, ¿no? Esto de invítale, como intégrale o acéptale, ¿esto nos lo puedes desarrollar un poquito más, Nahuan? Hay que entender muy bien, porque muchas veces la gente se confunde cuando yo hablo del caos, ¿no? El caos es la forma que se expresa la naturaleza. La naturaleza es profundamente caótica e impredecible. Debajo de ese caos que nosotros lo apreciamos todo el tiempo, existe la inteligencia, ¿no? Que un gran sabio denominó la inteligencia no circunscrita, es decir, un fundamento basal, eterno, donde reside el verdadero espíritu, por debajo del caos. Y ese caos que nosotros apreciamos con la mente ordinaria, que nos parece tremendo y nos da mucho miedo, surge de una compleja inteligencia ordenatriz y perfecta. Entonces, ¿cómo yo veo al caos? Cuando yo voy al caos desde mi confianza, desde mi inteligencia y desde mi entrega, puedo vivir armónicamente en las leyes de la entropía, del caos, pero con una mente no condicionada, confiando en ese caos. Entonces, lo que sucede es que mi propia inteligencia, conectada con esta inteligencia subyacente, el orden implicado, decía David Bohm, como se denomina esto, el orden implicado y mi propia inteligencia ordenan a este caos en mi beneficio, para mí y para mi entorno. Entonces, la gente, como no comprende mucho esto, le tiene mucho miedo, empieza a vivir en un pequeño mundo de causa y efecto. En este mundo mental, creado por la propia mente, se llena de leyes, de reglamentos, de dogmas, de creencias, de preceptos, y vive en un mundo lineal, determinista, donde existe un destino, donde todo se puede medir, donde todo es ponderable, pronosticable, y viven en ese mundo. Y ese mundo es absolutamente determinista, aburrido, y la gente se enferma y la pasa muy mal. Cree que vive en un mundo seguro, por eso genera esto una ansiedad tremenda y una compulsión por el control. La gente quiere controlar
lo incontrolable. Y por eso la pasa muy mal. Cuando la gente se da cuenta de que en este campo, en ese campo, la vida es muy difícil, no tiene ningún sentido, y empieza a darse cuenta que hay un mundo de posibilidades infinitas en este mundo del caos, de la entropía, nos cambia la vida, porque el problema que tenemos aquí, en este pequeño mundo, siempre hay una sola respuesta, siempre reactiva. Cuando nos enfrentamos al verdadero lenguaje del universo, que es el caos, tenemos miles de posibilidades de resolver nuestros problemas, no una sola forma de resolverla. A esa forma la llamamos creatividad fundamental, que surgen del momento presente, siempre con inteligencia, con armonía y con abundancia. Por eso, invita al caos a tu vida, es salir de tu pequeño mundo, determinista, y en la confianza total de esta inteligencia del espíritu, podés danzar una vida de abundancia. Pues creo, Naguan, que has dicho palabras clave que a mí me han dado claridad. Confianza es lo contrario al control. El problema que tenemos los seres humanos, yo no sé si fue Wayne Dyer, o como no pronuncio bien el inglés, pero creo que fue él el que dijo el problema, cuando estamos en la barriguita de nuestra mamá, desde que somos concebidos hasta que salimos a la vida, tenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre después? Y la respuesta que daba él es que intervenimos. Quizás el ser humano en esa necesidad de, y no sé tampoco por qué, Naguan, de controlarlo todo, porque es algo que nos lleva a la absoluta psicosis, a volvernos locos, porque es imposible controlar nada. Y la vida ahora nos lo está mostrando más claramente que nunca. No tienes el control de nada. ¿Por qué nos empeñamos, Naguan, en tener ese control? ¿Y cómo se puede activar la confianza? Está muy bien tu planteo, Elena, porque es lo que le pasa a la gente, ¿no? Al no confiar, entonces empieza el proceso contrario, ¿no? Es decir, estar aliado al ego, al fragmento, que es un controlador obsesivo, entonces el mundo debe ser controlado, todo debe ser controlado, porque me asusta vivir sin el control. La mente del ego siempre necesita controlar. Y cuando no lo controla, entra en ansiedad, en depresión, se enferma, ¿no? Y pensar que el camino es absolutamente diferente. Dejar el control es confiar en la inteligencia que somos, no en el fragmento del ego que necesita controlar porque no confía. Cuando vos vivís de acuerdo a tu propia esencia, que es esa inteligencia, la conciencia, el espíritu, el alma, entonces empieza un proyecto de vida absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque el universo y su forma de manifestarse va en tu misma dirección. Fíjate la importancia. El universo y toda esa energía creadora va en tu misma dirección en cuanto vos cambias el rumbo. En vez de seguir el modelo controlador del ego, bailás en libertad de tu inteligencia, y ella es la que te va a ir llevando, tomando las mejores decisiones y creando un significado diferente de las cosas que te ocurren, ¿no? Entonces, la llave para todo esto, para mí, sería la confianza absoluta en esa divinidad de inteligencia que creó este cosmos,
que hoy vemos y la inteligencia que me anida no son cosas separadas, es la misma inteligencia hecha hombre o mujer y hecha cosmos, y hecha sol, estrellas, árboles, creación. Es decir, la no dualidad. Vivir en la unidad de lo que somos, nos atrevemos a poder vivir en la incertidumbre, en la entropía, y vivir cómodamente porque sabemos que las elecciones que damos van a ser las mejores. ¿Cómo? A mí eso es lo que me resulta difícil, Nahuán. El hecho de poder vivir en esa confianza, tener la claridad absoluta y la certeza absoluta de que esto es así, ¿no? De que esta mente universal y yo somos lo mismo. De que, entonces, si yo tuviera esa certeza absoluta, seguramente podría confiar más. Entonces, hablo por mí, o bueno, hablo por todas estas personas que aún no estamos en esa certeza. ¿Qué pasos puedo dar yo en mi vida para ir acercándome más a esta certeza, ¿no? Yo lo escuchaba en tu charla antes del contacto, donde decías, no soy este cuerpo, no soy esta mente, no soy mis emociones, no soy mis pensamientos, por descarte va quedando la esencia de lo que sos. Ahí llegamos a entrar en el vacío, en un estado de nadidad, donde no estamos separados de nada. Es una experiencia mística de integración. Entonces nos damos cuenta que la naturaleza creadora de este universo no está exenta de quien lo observa. Hay un conocimiento en física cuántica que dice, este universo que observo es consecuencia y existe por el efecto del observador. Es decir, el observador genera que este mundo pase de una posibilidad de manifestación a ser un mundo como lo vemos, ¿cierto? Entonces el observador es el que está creando en el acto de observar la manifestación. Y ahí me empiezo a dar cuenta que hay una conciencia, que soy yo, el yo real, que tiene el potencial creador. Entonces cuando estoy enraizado en esa conciencia, me siento uno con todo lo que es, ¿no? En cambio, cuando me alejo de ese punto de conexión y conecto con el fragmento, con la ilusión, ahí entro en la dualidad de un mundo allá afuera y yo acá, y no tiene nada que ver eso conmigo, y ahí entra un proceso neurótico de separación. Y la separación obviamente trae aspectos emocionales, mentales, espirituales, vinculares, laborales, de mucho conflicto, de mucha distorsión, ¿no? Y sabemos que es una ilusión. Entonces la práctica de nuestra meditación, nuestro silencio, va calando en lo profundo del ser hasta encontrar ese contacto de plenitud. Por supuesto que esto es una experiencia mística que es intransmisible, simplemente le estoy poniendo palabras simplemente para ordenar un poco, pero es algo absolutamente personal, que hay que vivir esa experiencia, ¿no? Yo quería, y gracias por ello, has llegado al punto en el que yo cada vez siento por mi propia experiencia personal que me va funcionando cada día un poquito mejor. Y es pasar al menos unos minutos de mi día en silencio, en meditación. Sí que es verdad que esa práctica diaria me hace sentirme más en conexión con mi esencia o con todo lo que existe. Y hay otra cosa que oigo en tus palabras, que he oído en tus charlas, en tus vídeos, que me llegan y que también nos cuesta mucho ser nosotros mismos. Nos cuesta mucho, y no sé muy bien por qué. Quizás es por todo lo que nos jugamos, ¿no? Yo, por mi experiencia personal,
cada vez que me he atrevido a ser un poco más yo, más en coherencia con lo que siento. Y quizás, fíjate, yo he estado trabajando casi 25 años de informática y a mí la informática no me gustaba en absoluto, pero a mis padres les pareció que era la mejor cosa que yo podía hacer para mi futuro y para mi vida, ¿no? Y eso me hizo ser desgraciada. Y hasta llegar a un punto en el que dije, no, es o mi salud o mi carrera, ¿no? Y bueno, pues, ¿por qué nos cuesta tanto, Nahuán, aceptarnos, mostrarnos tal y como somos? Bueno, Elena, lo describís perfectamente, porque nosotros cargamos con una biografía, cargamos en nuestra vida con programas que definen hacia dónde debemos ir, porque la familia, porque los compañeros, los vínculos, el trabajo, todo el mundo que nos rodea nos dice aquello que tenemos que ser, que es lo que mejor tendríamos que hacer. Y vamos relegando nuestra propia voluntad en ese sentido, ¿cierto? Y vamos dándonos cuenta en la medida que va pasando el tiempo que la voluntad profunda de nuestro ser, el propósito interno, no se manifiesta porque hemos seguido una corriente que nos ha impelido a tomar esos caminos, que no son los caminos de nuestra alma. El alma quería otra cosa, ¿no? Entonces hay millones de personas que se van de este plano sin poder haber puesto en marcha el mecanismo interior que nos da la plenitud. Entonces hay un momento de mucho coraje y de mucha valentía, yo llamo la noche oscura del alma, cuando empieza a empujar el proyecto álmico por aquello que venimos a hacer a este plano, ¿cierto? Y se encuentra con el otro componente egoico, o la resistencia, que no quiere que eso se manifieste. Y ahí entramos en un conflicto muy fuerte, lo llamo la noche oscura del alma, que se genera la gran batalla interior, ¿no? El proyecto intemporal o eterno del alma contra el pequeño proyecto del ego. Y ahí hay un choque de fuerza que si nosotros no nos medicamos, por confundir esto con una patología psicológica, y emprendemos el camino del alma y nos vamos entregando a ella, el triunfo del alma hace que todo el potencial que trae esta energía álmica se ponga de manifiesto y podemos empezar a vivir en la abundancia que generan todos nuestros talentos del alma. Entonces ahí cambia nuestra vida, cambia nuestro entorno, cambia el sentido de nuestra vida y ahí empezamos a vivir la verdadera vida del alma, ¿no? Así lo veo. Fíjate, Nahuán, que escuchándote muchas veces, yo también doy alguna charla, llevo ya unos 12 años haciendo talleres, trabajando con personas y muchas veces creemos que, o te preguntan, ¿no? Pues que, claro, a mí, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué yo he venido? ¿Y cuál es mi papel, no? Es como que... Y estamos esperando a que tenemos que hacer o ser grandes cosas y a lo mejor te pregunto, quizás a lo mejor el propósito que tenemos, Nahuán, es atrevernos a ser nosotros mismos, quizás. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto de inflexión, ¿no? Donde el sentido de la vida recién se revela, ¿no? Y entonces eso es una expresión del avatar. El avatar yo lo defino como un arquetipo donde podemos expresar
toda la inteligencia, toda la maravilla, toda la abundancia, toda la sanación, todos los talentos que traemos. Es la mejor expresión de nosotros mismos, ¿no? Y hasta no lograr el avatar, vamos a vivir en arquetipos menores, que expresan resentimiento, miedo, dolor, angustia, soledad, división, resentimiento, enfado. Entonces ahí estamos atrapados en la ilusión del ego, ¿no? Cuando podemos romper ese mecanismo, cuando podemos romper ese mecanismo y dar un salto cuántico a la verdadera naturaleza de lo que somos, empezamos a construir el avatar, un campo, un horizonte, donde podemos empezar a manifestar los dones y talentos del alma. Entonces toda nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque se revela el sentido de la vida. ¿Qué significa? El alma cuando viene a este plano, a este mundo 3D, viene con una intención, Elena. No encarna por casualidad. Elige el lugar geográfico, elige su familia, sus padres, y ahí empieza el desarrollo álmico. Luego viene toda la identificación, obviamente, con los programas, ¿no? Que nos llevan para otro lado. Y ahí está el verdadero sentido, ¿no? De la iluminación, el desarrollo espiritual, poder romper con los patrones históricos y empezar a vivir la naturaleza álmica. En ese horizonte que llamo el avatar, la mejor versión de nosotros mismos. Y hasta que eso no suceda, vamos a vivir fragmentados en la ilusión del ego. Entonces, Nahuán, ya nos quedan unos pocos minutitos de programa. Si ahora tú hablarías con un alma que recién acaba de llegar a este mundo, que desde tu sabiduría, ¿qué le dirías? Yo le diría a esa almita que no se separe nunca por la ilusión del ego, que viva conectada con su fuente, con el océano de inspiración, que es lo único que existe, la única realidad, la única verdad, y que cuando aparezcan las voces de la resistencia o la visión limitada de este mundo material, que trate de integrar a un mundo mayor que es el alma, ¿no? El alma es lo único que existe, lo único que queda, lo demás va cambiando, lo demás perece, y la única esencia que queda es el alma. Y vivir de acuerdo al alma es vivir en el verdadero sentido que vive el universo, ¿no? Entonces acá podemos definir nuestra vida como nosotros podemos elegirla, Vivir en la naturaleza egoica, condicionada, fragmentada, ilusoria del ego y sus consecuencias, o vivir en la libertad y en la confianza absoluta que nos marca la ruta del alma. En definitiva, es una cuestión de elección, cómo uno quiere vivir. Para eso tenemos el libre albedrío, ¿no? Yo elijo vivir en función del alma, elijo vivir en el amor, Otros eligen vivir en la guerra, es lo que está pasando, y eso tiene una consecuencia, Elena. Eso tiene una consecuencia. Así como vuelan misiles, así como vuelan buenos pensamientos, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, para frenar esta locura, ¿cierto? La visión del alma, me parece que nos crea una realidad diferente de poder ver un modelo acá en el plano de la Tierra sin guerras, sin muertes, y poder vivir en abundancia. En definitiva, es como uno elige vivir. Algunos en la guerra, en la destrucción, y otros en la construcción de un mundo mejor. Pues yo me quedo con eso, Nahuán. Yo, por mi parte, aporto mi granito de arena para que cada día el mundo en el que yo vivo esté un poquito más en paz, y para que yo pueda emitir paz
tengo que ser paz. Por lo tanto, los pensamientos, como dices, ¿no? Eso es lo que me ha llamado mucho también. No solo hay que pensar, hay que sentir. Como ya para finalizar, para que nuestros oyentes tengan algo a lo que asirse, ¿no? Porque aferrarse me parece demasiado potente. A lo que asirse cuando su corazón, su interior esté un poco, como decía mi abuela, desazonado. Algo para sentirse en paz. ¿Qué podría ser, Nahuan? Primero observar, como vos lo dijiste, Elena, muy claro, ¿no? Es sentir dentro nuestro, ¿no? Donde no hay choque, sentir dentro nuestro que ya no hay enfado, que no hay enojo, que no hay resentimiento. Eso genera un orden, una homeostasis, un equilibrio interior, donde empezamos a sentir paz y empezamos a ser mensajeros de paz, no hablar de paz, sentir la paz interior. Y esa paz interior que uno siente crea un campo vibratorio que como una fragancia va impregnando el modelo de la mente del hombre en esa dirección. Entonces, si queremos un mundo mejor, tenemos que sentir dentro de nuestro corazón un mundo mejor, ¿no? Así es.